Tenemos ahora digitalmente en RPP al fiscal anticorrupción Reinaldo Avia, del cual queremos tener naturalmente información sobre los allanamientos realizados el fin de semana al domicilio del ex secretario general de la Presidencia de la República, el señor Bruno Pacheco, así como otros domicilios vinculados con el caso de presiones presuntas sobre la SUNAT para favorecer a amigos. Fiscal Avia, muy buenos días. ¿Aló? No lo escuchamos, ¿hay algún problema con el audio, fiscal Avia? ¿Aló? No, y seguimos sin escucharlo. ¿Aló? ¿Me escuchan ahora? Ahora sí. Muy buenos días, fiscal Avia. Muy buenos días, nuevamente. Muchas gracias por la invitación y estoy atento a sus preguntas. Sí. El caso que está viendo el allanamiento a la casa del señor Bruno Pacheco lo está viendo otro fiscal, que es el doctor Marco Guamán. Sí. En el caso de nosotros tenemos que ver con las indagaciones, entre otras con el señor Pedro Salinas. Sí, de acuerdo, pero ¿usted supervisa también o tiene conocimiento de las diligencias que se realizan a título de anticorrupción por las eventuales injerencias en la SUNAT del ex secretario general? No, yo no veo ese caso. Eso lo tiene otro fiscal que es autónomo e independiente. Yo soy de otro despacho, ¿no? El doctor Marco Guamán es del cuarto despacho de la segunda Fiscalía Anticorrupción de Lima. De acuerdo. Yo soy del tercer despacho. Del tercer despacho. Y como me dice, usted tiene que ver entonces con el allanamiento que se ha practicado el domingo por la mañana al domicilio del periodista Pedro Salinas. Sí, exactamente, fue el día sábado en la madrugada y como es natural, es una medida que parte obviamente a solicitud del Ministerio Público de mi despacho, el tercer despacho de la segunda Fiscalía especializada en delitos de corrupción de funcionarios de Lima. Esto se tramita ante el Poder Judicial y luego el Poder Judicial es el que tiene que dar el visto bueno o tiene que aprobar y como ha ocurrido, ¿no? Pero usted puede explicarnos, doctor, ¿por qué se ha realizado una medida de esta naturaleza en el domicilio del señor Salinas? ¿Qué lo justifica? Claro, esto son presuntos actos de corrupción y sobre todo valga la aclaración toda vez de que al parecer se está confundiendo este tema. Esto tiene que ver con presuntos actos de corrupción y hemos estado viendo o escuchando información presuntamente que se está tergiversando que esto no tiene absolutamente nada que ver con el caso del sodalicio. Esto tiene que ver con presuntos actos de corrupción que ya en el año 2017-2018 vino de una denuncia de un ciudadano, el señor Edgardo José Palomino Martínez. Que es un miembro de sodalicio, ¿no? Bueno, yo desconozco quién sea esta persona, aparentemente ciudadano. No es la primera vez que presenta una denuncia, es una persona conocida por eso, me llama la atención que usted no sepa. Claro, lo que nosotros tenemos que decir, esta denuncia se tramita y hace la denuncia en contra de Freddy Chelinos Castro y Pedro Salinos Chacaltana, por la presunta falsedad genérica de unos documentos en el cual este señor decía que presuntamente no se habría acreditado o se habría simulado un servicio prestado ante el Ministerio Público, ante la gerencia de IMAF. Posteriormente, esta fiscal, porque esta denuncia llega en las fiscalías comunes por este delito común, dice no, acá no tiene que ver con falsedad, sino con presuntas denuncias contra periodistas y contra el ex titular del anterior fiscal de la Nación, el doctor Pablo Sánchez Velarde. Doctor Avia, disculpe, ya esta es, como dijo el señor Salinas, una denuncia, por decirlo de alguna manera, reciclada, porque el anterior fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, fue investigado en su momento, ¿no? Y con toda justicia fue excluido al no encontrarse nada, ¿no? Esta consultoría, se dice, fue totalmente regular, transparente, además está justificada con documentos. Entonces, ¿qué justifica una diligencia así? Por eso déjeme explicar. Entonces, como yo le decía, esto pasa a la Fiscalía de la Nación, porque la Fiscalía se da cuenta y dice, yo no puedo ver la investigación contra un aforado que es el anterior fiscal de la Nación. Y luego, posterior de la presentación de esta denuncia, se remite a la Fiscalía de la Nación y se hacen las indagaciones. Y es correcto lo que usted acaba de indicar. En relación al doctor Pablo Sánchez, se archiva la investigación, pero la Fiscalía de la Nación dice, pero en relación a los no aforados, a estos hechos habrían indicios de actos de corrupción. Remítase
al fiscal anticorrupción competente. Pasa en relación a los magistrados, entonces pasa y llega a mi despacho. Nosotros evaluamos este caso y efectivamente habría indicios respecto a los presuntos actos de corrupción, y es como se tiene que hacer, y se ha pedido pues la medida de allanamiento. Ahora, la medida de allanamiento es un tema de búsqueda de fuentes de prueba o de medios probatorios, y es como se ha realizado, ¿no? Ahora, por eso le decía que esto no tiene absolutamente nada que ver con el tema de sodalicio, y eso es así. Nosotros hemos tramitado, y esto ha sido amparado por un órgano colegiado, por 3 magistrados superiores que han evaluado, han escuchado y han dicho efectivamente esto procede. Señor fiscal, procede, y hemos ido a hacer la búsqueda como corresponde. Ahora, nosotros garantizamos, y eso lo vengo diciendo hace mucho tiempo, acá nosotros tenemos que ser respetuosos. A las autoridades se les tiene que respetar y a los ciudadanos hay que respetarles. Estamos en un Estado democrático de derechos donde se respetan las libertades. En primer lugar, las libertades de opinión y de prensa. Nosotros tenemos que ser escrupulosos y respetuosos. Yo soy una persona convencida. No podemos hacer una lucha frontal contra la corrupción si no hay transparencia. ¿Y quiénes ayudan a hacer las cosas transparentes? Los medios de comunicación. Y eso nosotros tenemos que aclarar, y agradecemos muchas veces que los medios de comunicación, muy buenos periodistas que hacen trabajo de investigación y hacen destapes de malos o... Pero esto no es un acoso al señor Salinas. O sea, el Consejo de la Prensa Peruana ha sido bien claro en esto y, bueno, ha contado con el respaldo de otros colegas. ¿No es esto un acoso al periodista Salinas? A mí, la verdad, normalmente a veces yo estoy acostumbrado que algunas personas hagan alegaciones, pero a mí me ha sorprendido de verdad lo que está pasando en las redes sociales, en los diferentes medios de comunicación, y tratar de vincular este caso con el tema de sodalicio. Yo creo, y eso es una opinión personal, yo estoy convencido que las personas tenemos que ser decentes, tenemos que ser honrados y tenemos que ser correctos. Y a mí me ha sorprendido que nos traten de vincular a la Fiscalía con este tema del sodalicio, y eso no es cierto, eso no es correcto, eso no es decente. La buena fe siempre hay que presumirlo, pero la mala fe hay que probarlo. No podemos nosotros atrevernos a decir cualquier cosa sin fundamento, sin pruebas. Eso está prohibido, eso no se debe de hacer. Incluso para mí yo he visto muchos comunicados hasta insultantes. Yo represento al Ministerio Público, a la Fiscalía Anticorrupción. Nosotros vemos actos de corrupción. Nosotros somos constitucionalmente titulares de la acción penal y tenemos que perseguir el delito. Ahora, doctor Avia, permítanos por favor... Sí, dígame. Doctor Avia, permítanos por favor, usted sabe que tenemos que cumplir con los anunciantes. Espérenos un minuto que luego regresamos para seguir conversando con usted. Okay. Volvemos. Ampliación de noticias, estamos conversando con el fiscal Reinaldo Avia sobre el caso que involucra al periodista Pedro Salinas, y justamente el doctor Avia estaba fundamentando esta respuesta a una consulta hecha por nosotros en el sentido de que si es que habría de alguna manera una especie de acoso contra el periodista. Doctor, lo interrumpí por el tema de la pausa y escuchamos su respuesta, por favor, termínela. No, sí, lo que le decía, nosotros tenemos que garantizar el debido proceso. Realmente ya ellos van a hacer su descargo como corresponde. Estamos en un Estado de Derecho, se respetan las libertades, pero hay que decirlo también, todo tiene límites. No podemos exceder en decir cualquier otra cosa. Hay que dejar que las investigaciones produzcan sus propios efectos. Esto se tiene que aclarar. Y finalmente, si no hay y no se comprueba que efectivamente habrían presuntos actos de corrupción, esto es el delito de colusión agravada, finalmente se tendrá que emitir la disposición como corresponda. Salvo contrario, y eso sí, hay que ser totalmente claros. Acá tenemos que estar nosotros todos, los ciudadanos, sobre todo los ciudadanos más necesitados, en la lucha frontal contra el tema de corrupción. Y esto sin mirar nombres, apellidos, cargos. La conducta de cualquier persona que rebase estos límites, efectivamente hay que investigar. Y en ese sentido, reitero, respetamos esta labor que hace la prensa, de los medios de comunicación. Por eso están la Fiscalía Anticorrupción frente al abuso del poder político, al abuso del poder económico,
etcétera, etcétera. Y eso tenemos que tenerlo las cosas bien claras. Las puertas de mi despacho están abiertas para cualquier persona, para que pueda venir, acercarse y aclarar cuando lo desee. Nosotros somos bien respetuosos. Ahora, las medidas de allanamiento, como saben, y es de público conocimiento, se hacen de manera sorpresiva, efectivamente, para asegurar medios probatorios, y es como habría ocurrido, y eso lo vamos a evaluar y finalmente se dará la respuesta como corresponda. Nosotros vamos a ser bien escrupulosos en ese sentido, ¿no? Como a cualquier persona. No es la primera investigación en la cual yo estoy viendo, sino estamos viendo N casos de corrupción, pequeños, medianos, señor grandes Avia, y muy complejos. sí, comprendemos las manifestaciones de respeto a la prensa independiente que usted ha dado y las garantías que está dando, que no se trata acá de intimidar o de amenazar a periodistas que hacen investigaciones. Hay que distinguir efectivamente entre la actividad empresarial que un periodista puede hacer y su actividad como investigador. Pero en este caso preciso, lo que ha dicho el señor Salinas es que el denunciante ha presentado ya varias decenas de denuncias después de haber sido candidato en la lista de Renovación Popular el año 20. Ustedes tienen conocimiento, me imagino, del perfil del denunciante, porque parecía sorprendido de las cosas que se le dijo antes. Lo que sí uno tiene que ser responsable es que toda persona, todo ciudadano tiene el derecho de poder acudir a las instancias del Ministerio Público, del Poder Judicial, a hacer la denuncia. Por algo existe la tutela efectiva de derechos. Pero eso también tiene límites, hay que ejercerlo de manera responsable. Eso, a eso quiero llegar. Si entonces, nosotros comprobamos que la denuncia es de mala intención, de mala fe, de manera dolosa, obviamente hay que activar también los mecanismos. Pero estamos ahorita nosotros haciendo las indagaciones y le estamos dando el trámite como corresponde y se le puede dar a cualquier ciudadano. Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta que acá no hay intocables. En eso estamos completamente de acuerdo y apreciamos que la Fiscalía no reconozca que algunos tienen más derechos que otros. Pero el punto es esto: a un periodista que hace una investigación delicada, perseguida, cuestionada, satanizada, se le ha incautado el teléfono celular y un disco duro. ¿Cuánto tiempo toma la Fiscalía extraer la información que requiere de esos instrumentos de trabajo del periodista y devolvérselo? Claro, nosotros no tenemos nada que ver con el otro caso, con las otras Bueno, pero están incautando sus desplegando. instrumentos de trabajo y su material de investigación. Eso es lo que han hecho ustedes el sábado. Claro, ¿Cuándo se lo van a devolver? La medida de allanamiento implica eso. Después dice, sí, señor fiscal, a ver, le evalúo lo que usted está pidiendo. ¿Es correcto o no? Vida, si hay razonabilidad, idoneidad, proporcionalidad sobre todo. Si hay, lo habilita. Sí. Evalúa, la pregunta es cuánto tiempo toma utilizar. Lo que nosotros ya hemos hecho, ya hemos programado las declaraciones ya hasta el mes de febrero, y nosotros pensamos terminar todas las indagaciones en el mes de febrero. Incluso estamos citando a una serie de periodistas, incluso a otros fiscales también, que presuntamente se habrían reunido para hacer o ejecutarse este servicio. Lo que nosotros queremos que tiene que haber acá transparencia y no tiene que haber injerencia de ningún lado para que las investigaciones sigan con normalidad, porque yo también me puedo sentir presionado porque todos hacen cosas que no tienen que ver con este hecho de presuntos actos de corrupción. Imagínense, ¿eso está bien? Eso no está bien. Hay que respetar tanto a las personas y nosotros tenemos que hacer un trabajo escrupuloso y objetivo. Yo no estoy mirando y no se debe mirar que alguien está viendo otra cosa, entonces yo tengo, no, eso no se debe hacer. Una persona tiene que ser correcta, y más aún, nosotros somos magistrados, tenemos que hacer las cosas de manera adecuada, de manera técnica, objetiva, y sobre todo, como yo le estoy diciendo, transparente, y por eso yo estoy dando la cara, estoy acá, estoy aclarando. Le agradecemos, no tiene nada que ver con el caso Suárez. Sí. Doctor Avia, quería aprovechar también para preguntarle por otro caso. ¿Cómo marcha hasta el momento la investigación que se hace respecto a la filtración de los exámenes de nombramiento docente? Se conocía que en diciembre se había citado al exministro de Educación, Carlos Gallardo, y también a la congresista Lucinda Vázquez para que brinden su testimonio. ¿Cuánto se ha avanzado en las diligencias y cuándo culminarían las mismas? Sí, ya nosotros, muchas gracias por la pregunta. Ya se ha tomado incluso la declaración también de la señora congresista Lucinda, ya se está tomando la declaración de muchas otras personas. ¿Y el exministro también? Sí, ya se le ha tomado también al anterior ministro de Educación, se ha tomado personalmente, he acudido
a su despacho en su momento cuando estaba ejerciendo el cargo. Y nosotros en ese sentido tenemos que ser respetuosos, sea quien sea. Yo no estoy mirando el nombre de fulanos, tenemos que ver la conducta que despliegan las personas, y eso tenemos que acostumbrarnos, y los ciudadanos tienen que también aprender a colaborar con la administración de justicia. Eso es lo correcto y eso es lo adecuado. Yo de verdad agradecido con las preguntas que usted me hace, y para nosotros tenemos que aclarar finalmente la ciudadanía, porque a veces nos estamos enfrentando de manera innecesaria. Yo creo que ya las personas estamos pasando una situación muy difícil con este tema de la pandemia, y se suman a unas idas y venidas, y sobre todo las autoridades tenemos que dar una buena señal. Y yo también agradezco a ustedes, los medios de comunicación, tratar de que las cosas se hagan más objetivas y técnicas, y es como corresponde, como se debe de hacer, ¿no? Las investigaciones en este caso están marchando, están yendo, ya se han programado, ya debemos estar terminando en este mes de enero en relación a la filtración de los exámenes. Es un caso muy complejo, como usted verá, pues se han filtrado en muchos lugares estos exámenes. Ya hemos identificado quiénes presuntamente habrían tenido las claves y habrían los profesores que habrían acudido a dar los exámenes. Eso ya la tecnología ha avanzado a través de análisis estadístico, probabilidades, información que ha llegado, incidencias, todo eso ya sabemos exactamente. ¿También se interrogó cuántos son? ¿También se tomó la declaración de la hija del exministro? También se le ha citado, efectivamente se le ha citado como corresponde, y tengo entendido que ella también ha indicado que va a colaborar y va a prestar su testimonio. Sí, se le ha citado en su debida oportunidad. Fiscal Avia, yo recuerdo que el ministro Gallardo dijo que los organismos de control interno de su ministerio habían investigado el caso también. ¿Tienen esa documentación ustedes? ¿Es verdad que hubo una investigación rigurosa hecha por el ministerio? No, ahí sí yo debo decir, porque sí, yo tuve conocimiento de estas indagaciones, presuntas indagaciones que estaba haciendo el órgano de control. Personalmente yo acudí al órgano de control interno del Ministerio de Educación, y lo que me indicaron ellos, que no van a indagar. Ellos, como ya han visto que la Fiscalía está haciendo las investigaciones en el ámbito penal, ellos van a emitir un informe que prácticamente como inhibiéndose, como que la Fiscalía ya está haciendo esos actos de investigación. Incluso acudí para que pues se pueda sumar fuerzas, porque es parte también del Estado, del órgano de control, la Contraloría General de la República. Lamentablemente me salí decepcionado porque no tuve el eco que pensé que iba a seguir el órgano de control. Pero bueno, esas son las decisiones que ellos toman, es un órgano independiente, pero nosotros tenemos que seguir investigando. Pero estaba obligado a hacerlo, No era pero que, por eso yo le estoy diciendo en honor a la verdad. Ya, no, el ministro dijo lo contrario, que ellos habían diligentado una investigación rigurosa, independiente, para saber quiénes son los que han cometido este fraude, que es una estafa al país y sobre todo a los maestros de nuestro país. De manera que llama mucho la atención que le hayan dicho a usted que no quería investigar. Es un tema importante, exacto. Yo por eso personalmente me acudí al órgano de control interno del Ministerio de Educación, porque me enteré. Pero pensé sumar esfuerzos, pensé que ellos iban a indicar información, pero lo que me han indicado de que no. Ellos, al saber que la Fiscalía Anticorrupción ha asumido, simplemente ellos se van a poner al costado, y eso es lo que me han indicado. Doctora Avia, perdón, usted ha dicho que ya se ha identificado en estas diligencias a los que habrían manipulado de alguna manera, ¿no? Las claves para tener acceso a los exámenes. Los que habrían tenido las claves. Ya. ¿Cuántos profesores son? Que habrían tenido las claves. ¿Cuántos son? Estamos hablando de más o menos de 2.706 docentes, de los cuales habrían aprobado 800 y picos, que ahorita no tengo el número exacto. ¿Aún no se determina la responsabilidad de la congresista y de la hija del exministro? Eso todavía está en investigación, y así lo hubiera, usted sabe que la investigación es de carácter reservado. Yo no puedo adelantar opinión, eso sí, ustedes perfectamente me entienden, ¿no? Yo no puedo adelantar opinión. Así hubiera responsabilidad de fulano sultano, no podría adelantar opinión. Lo que le debo decir, sí, ya estamos identificando algunos profesores, algunos funcionarios o servidores públicos. Muchas gracias, fiscal Reinaldo Avia,
por sus explicaciones sobre el caso Pedro Castillo, cuyo domicilio ha sido Pedro Salinas, disculpe usted, Pedro Salinas, y también sobre el caso del exministro Carlos Gallardo, del cual nos ha dado esta información, que su ministerio había decidido no hacer una investigación sobre el fraude colosal que se cometió en su interior. Muchas gracias y muy buenos días, fiscal anticorrupción Reinaldo Muchas Ávila. gracias. Muchas gracias a ustedes, muy amables. Muy buenos días. Vamos a hacer la pausa de la hora, son las 9:00, titulares y anunciantes, y regresamos a Ampliación de Noticias.